Hola, en este video vamos a calcular la derivada de f de x igual a Euler a la x por medio de la definición de límite. Muchas veces nos han enseñado que la derivada de la función Euler a la x es igual a Euler a la x. Pero ¿por qué será la misma? Algunas veces no sabemos por qué llegamos a ese resultado. Entonces, en este video explicaremos por qué llegamos a esa respuesta por medio de la definición de límite. Recordemos que la definición de límite en cuanto a derivada nos dice que f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, aplicando esta fórmula, lo que vamos es entonces a buscar los valores de f de x más h y f de x. Recordemos que f de x, la tenemos aquí inicialmente, es igual a Euler a la x. Y f de x más h lo que hacemos es sustituir x más h donde está la x. Entonces nos va a quedar Euler a la x más h. Entonces nos queda lo siguiente. F de x igual a Euler a la x y f de x más h es igual a Euler a la x más h. Entonces seguidamente lo que hacemos es sustituir los valores en esa fórmula. Entonces tenemos que eso va a ser igual al límite de la derivada va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de Euler a la x más h menos Euler a la x sobre h. Entonces, eso es sustituyendo los valores que teníamos inicialmente en esta parte. Luego, entonces, aquí vamos a aplicar una propiedad de los exponentes, que nos dice que cuando tenemos una suma de exponentes, eso es igual a un producto de la misma base con los exponentes que se están sumando. Entonces, eso va a ser igual a el límite, va a ser igual al límite de cuando h tiende a 0 de Euler a la x por Euler a la h es menos Euler a la x sobre h. Luego aquí lo que hacemos es factorizar. Aquí vamos a factorizar. En el numerador observamos que hay un elemento común que es Euler a la x. Entonces si factorizamos, esa factorización nos va a quedar igual al límite cuando h tiende a 0 de Euler a la x que multiplica a Euler a la h menos 1 sobre h. Recordemos que aquí Euler a la x sería una constante porque la variable que estamos tratando en este caso es h. Entonces aquí podemos sacar a Euler a la x. Si sacamos a Euler a la x fuera del límite, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar Euler a la x por el límite cuando h tiende a 0 de Euler a la h menos 1 sobre h. Eso es extrayendo el Euler a la x. Entonces, aquí podemos intercambiar los valores en el numerador. Eso lo podemos hacer y nos quedaría igual a Euler a la x que multiplica al límite cuando h tiende a 0 de menos 1 más Euler a la h sobre h. Entonces, aquí en esta parte es muy importante. Aquí llegamos a donde tenemos que resolver este límite que tenemos aquí. La resolución de ese límite, para calcularlo, debemos entender la definición de la función exponencial. Recordemos que la definición más usual
de la función exponencial Euler a la x, vamos a escribirlo aquí. Entonces la función exponencial se define como, entonces la definición más usual que podemos encontrar nosotros es de la siguiente manera. Euler a la x se define como una suma infinita de valores de este tipo, que es igual a Euler a la x igual a 1 más x a la 2 sobre 2 más x a la 3 sobre 3 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial. Esta es una suma infinita de valores. Recordemos que el factorial de un número lo podemos obtener multiplicando ese número hasta llegar a 1. Entonces, de acuerdo a esa definición, entonces vamos a reemplazar, como acá tenemos Euler a la h, vamos a reemplazar donde está la x por la h y obtenemos lo siguiente. Obtenemos que Euler a la h va a ser igual a 1 más h al cuadrado sobre 2 más h a la 3 sobre 3 factorial más h a la 4 sobre 4 factorial. Y recordemos que es una suma infinita. Entonces vamos a reemplazar ese valor de Euler a la h en el límite que tenemos acá arriba. Vamos a reemplazarlos aquí, esta expresión que tenemos. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. La derivada va a ser igual a Euler a la x por el límite cuando h tiende a 0 de menos 1, ya tenemos el menos 1 más, recordemos que vamos a reemplazar toda esta expresión que tenemos acá, más 1 más h más h cuadrada más h cuadrada sobre 2 más h a la 3 sobre 3 factorial más h a la 4 sobre 4 factorial. Y recordemos que esto es una suma infinita. Todo eso ¿sobre qué? Sobre h. Entonces, aquí podemos simplificar este menos 1 más 1, se cancelan. Y nos queda entonces igual a h más h a la 2 sobre 2 más h a la 3 sobre 3 factorial más h a la 4 sobre 4 factorial. Todo eso sobre h. Bueno, aquí podemos dividir toda esta expresión, la podemos dividir sobre h. Cada término lo podemos dividir sobre h. Entonces nos queda de la siguiente manera. La derivada de f' de x va a ser igual a
Euler a la x por el límite cuando h tiende a 0 de quién, de, al dividir a h por cada uno de los términos que tenemos en el numerador, nos queda h entre h sería 1 más h sobre 2, se cancela en ese caso una h más h cuadrado sobre 3 factorial más h a la 3 sobre 4 factorial. Recordemos que se van cancelando una h más. Recordemos que es una suma infinita. Cerramos aquí paréntesis. Y notamos que al dividir entonces entre h siempre nos queda una h, ¿verdad? Luego, entonces lo que podemos seguir haciendo es aplicar el límite. Entonces el límite cuando h tiende a 0, si aquí reemplazamos el 0 en cada h, sería 0 entre 2, sería 0, acá 0 al cuadrado, entre 3 factorial sería 0, o sea, todos estos valores nos daría 0. Entonces nos queda que la derivada va a ser igual a Euler a la x por el límite, nos queda, ojo, nos queda aquí el límite. Cuando reemplazamos los valores de h con el 0, nos queda que el límite va a ser ', a 1. Vamos a escribirlo aquí. Entonces el límite va a ser igual a 1. Entonces f' de x va a ser igual a Euler a la x, que estaba multiplicando el límite, pero todo ese límite nos dio 1. Entonces va a ser igual a Euler a la x por 1. Luego, entonces, la derivada de la función f de x va a ser igual a f' de x igual a Euler a la x por 1, que sería Euler a la x. Entonces, de esta manera llegamos a que la derivada de Euler a la x efectivamente es Euler a la x, aplicando la definición de límite. Entonces, muchas gracias. Eso es todo. Espero que les haya gustado.